van a cumplir. Y esto nos lleva a preguntar, ¿será posible que hay un mejor método para estudiar el fin del mundo que sencillamente escuchando las especulaciones y las ideas que comparten diferentes personas en el mundo? Yo quiero compartir con ustedes algo muy interesante. Yo creo que el panorama más confiable de lo que está pasando y va a pasar en el futuro, lo encontramos nosotros en la Sagrada Escritura. Y eso no lo digo sencillamente porque lo creo yo, sino porque la Biblia tiene una trayectoria que indica que podemos confiar en las profecías de la Biblia. No como las interpretan ciertos individuos por allí, sino un estudio concienzudo de la Biblia indica que las profecías de la Biblia, muchas de ellas ya se han cumplido al pie de la letra. Yo quiero compartir con ustedes una lista de profecías que yo preparé hace varios años, profecías que apuntaban hacia la primera venida del Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes que todos los aspectos del ministerio de Jesús habían sido anunciados centenares y miles de años antes de nacer el Señor Jesucristo? Y no es que la Biblia daba profecías ambiguas, profecías así que había que usar la imaginación para saber que se estaban cumpliendo cuando vino Jesús. Estamos hablando de profecías precisas y exactas. Permítanme compartir algunas de esas profecías con ustedes. Y solamente puedo mencionar los versículos de la Biblia, porque en realidad no tenemos tiempo de leer todos estos versículos. La Sagrada Escritura, 750 años antes de nacer Jesucristo. ¿Me oyeron lo que dije? 750 años antes de nacer Jesús, en el libro de Miqueas, el capítulo 5 y el versículo 2, dice que el Mesías iba a nacer en la ciudad de Belén. Nada ambiguo en cuanto a eso. No decía, bueno, va a nacer en alguna parte del planeta Tierra. No, dice, el Mesías va a nacer en Belén. Y eso es exactamente donde nació Cristo Jesús. Además, había una profecía en Isaías 7:14, escrita también 750 años antes de nacer Jesucristo, a donde dice que el Mesías iba a nacer de una virgen. Interesante. 750 años más tarde, el Señor Jesucristo, según dice la Biblia, nació de una virgen. 1400 años antes de nacer Jesús, la Biblia nos dice en el libro de Números, el capítulo 24 y el versículo 17, que una estrella iba a anunciar el nacimiento del Mesías. 1400 años antes de nacer, nada ambiguo en cuanto a eso. Y la Biblia dice que los reyes vinieron del oriente porque habían visto su ¿qué? Habían visto su estrella en el cielo. Estas no son profecías ambiguas, así que se pueden entender de dos diferentes formas. No, iban a nacer en Belén, iban a nacer de una virgen. Cuando naciera lo iba a anunciar una estrella. Son profecías exactas y específicas. Había otra profecía escrita 620 años antes de nacer Jesús. Se encuentra en Jeremías 40 y el versículo 1, a donde dice que cuando el Mesías naciera iba a haber una masacre de niños. Es decir, iba a haber, cuando naciera, una matanza de niños. Yo pregunto, ¿se realizó esa matanza de niños? Ustedes lo saben, el rey Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Eso había sido profetizado 620 años antes de nacer el Señor Jesucristo. En Oseas el capítulo 11 y el versículo 1, Oseas el capítulo 11 y el versículo 1, dice que el Mesías iba a ser llamado de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo fue a refugiarse en Egipto? Claro que sí. Fue llamado por Dios de Egipto para regresar a Canaán, para realizar su ministerio terrenal.
exactamente como lo decía la profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas el capítulo 11 y el versículo 1. Hay una profecía que daba la fecha exacta de su bautismo. No tenemos tiempo de esbozar esa profecía, pero Daniel 9 y el versículo 25 nos da la fecha exacta en que el Señor Jesucristo fue bautizado. 483 años después de comenzar esta profecía, que se conoce como la profecía de las 70 semanas, el Señor Jesucristo vino y fue bautizado por Juan en el río Jordán. En el libro de Isaías, el capítulo 61 y el versículo 1 al 4 habla del poder de la predicación del Mesías. Es más, estos versículos son los mismos versículos que usó Jesús cuando comenzó su ministerio en Nazaret, según San Lucas, el capítulo 4 y el versículo 16. Hay otras profecías, no las voy a mencionar todas porque son 50, pero voy a mencionar algunas de ellas. Se mencionó, por ejemplo, que el Mesías iba a entrar triunfalmente a la ciudad de Jerusalén sentado sobre un asno. Eso fue escrito 500 años antes de nacer Jesús, que el Mesías iba a entrar a Jerusalén sentado en un asno. Yo pregunto, ¿sucedió al pie de la letra exactamente eso? Claro que sí, la Biblia lo dice. Además de eso, nos dice en Jeremías 7:11, escrito más de 600 años antes del nacimiento de Jesús, que Él iba a purificar el templo, es decir, que iba a sacar los mercaderes del templo, porque era la casa de Dios. Además de eso, el profeta Isaías, más de 700 años antes de nacer el Señor Jesucristo, dijo que Él iba a morir por los pecados de los seres humanos. La misma profecía dice que iba a ser enterrado con los ricos, y la Biblia dice que un hombre rico llamado José de Arimatea proveyó el sepulcro a donde el Señor Jesucristo fue colocado. Había profecías que decían, escritas 1000 años antes de nacer Jesús. Les menciono rápidamente que en la cruz Él iba a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en el Salmo 22:1. Las palabras exactas que habló Jesús en la cruz se profetizaron 1000 años antes que las dijera. Además de eso, había una profecía en el Salmo 22:16 que dice que sus manos y sus pies iban a ser traspasados. 1000 años después, las manos y los pies de Cristo fueron traspasados. El mismo Salmo 22 y el versículo 18 dice que iban a echar suertes sobre sus vestiduras. Y precisamente cuando Jesús estaba colgado en la cruz, los soldados echaron suertes sobre sus vestiduras. En la profecía de Isaías 50 y el versículo 6 dice que le iban a escupir en el rostro. Es más, en el Salmo 22, escrito 1000 años antes, se menciona inclusive las palabras que iban a hablar sus enemigos cuando colgara en la cruz, que sus enemigos iban a decir: este salvó a otros, que descienda ahora de la cruz y se salve a sí mismo. Esas palabras fueron profetizadas 1000 años antes